Vamos a 1 de junio. El objetivo es aplicar fórmula de aceleración centrípeta. Lógicamente acá vamos a tener que recordar también lo que era la rapidez tangencial, rapidez angular, fuerza, centrípeta. Más que todo hay resolución de ejercicio. La aceleración sola, así sola, ¿qué es la aceleración? Cuando hablamos del concepto de aceleración, corresponde a un cambio de la velocidad de un cuerpo. Hay siglas importantes que también son del año pasado y quizá la hemos retomado este año. Por ejemplo, MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo significa que es derecho, y el concepto de uniforme significa que tiene una velocidad constante. Y también hablamos el año pasado, gran parte del año pasado, el MRUA, que significa movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Me están preguntando en el chat cuándo es la prueba, y la prueba me parece que es a mitad del mes de junio, en 2 semanas más. Para el 18, dijo usted. Sí, para el 18 de junio. Cae día viernes. Profe, pero cae viernes. Entonces la tenemos que hacer dentro de esa semana. O también podría ser dentro de la semana que viene. ¿Qué prefieren? Específicamente, ¿tenemos clase el día 15 o el 22? El 22. El 22. 22 mejor. Perfecto, el 22 de junio 22. entonces tenemos la última prueba del Sí. semestre. Sí, profe. Y el 15 hacer como un repaso. Perfecto, ¿ya? 22 de junio prueba. Entonces retomo lo que era MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Para que sea uniforme tiene que tener igual velocidad, y también está el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces cuando hablamos de la aceleración, acá podemos decir que la aceleración corresponde a un cambio de la velocidad. Pero cuando estamos hablando de la materia de tercero medio, que tiene relación con el movimiento circular, acá la velocidad sigue siendo igual. No cambia la velocidad, pero independiente que no cambie la velocidad, igual hay aceleración. Porque la aceleración se produce por un cambio constante de la dirección del cuerpo. Al ser un movimiento circular, siempre el cuerpo tiende a irse hacia el centro de la circunferencia. ¿Ya? Voy a compartir entonces algún par de ejercicios para poder hacer. Eso que está ahí, por ejemplo, es de una clase que ustedes tuvieron por video, me parece. Hablamos de periodo, de frecuencia, de lo que es el movimiento circular, de lo que es la rapidez tangencial, o también llamada rapidez lineal, que me interesa que tengan ojalá un formulario, que puede ser la primera hoja de su cuaderno, la tapa, no sé, para que vayan anotando las fórmulas que comúnmente van a ocupar, ya sea en la prueba o en la clase. La rapidez lineal o tangencial se puede calcular de la siguiente manera. Fórmula: 2 por pi por el radio, dividido en el periodo. Recuerdan que el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa a un cuerpo. Por ejemplo, ¿cuánto es el periodo del segundero? ¿Cuánto 60 demora en dar una vuelta? segundos. 60 segundos. 60. La otra opción, porque también hemos hablado que el periodo y la frecuencia tienen una relación matemática, en sí son el recíproco multiplicativo. Por ejemplo, si el periodo es 60, la frecuencia es 1 partido en 60, 1 dividido en 60. Entonces también puede ser multiplicar 2 por pi, por radio, por frecuencia. Por lo tanto, ya tenemos dos fórmulas para calcular la rapidez tangencial, o también llamada rapidez lineal. ¿Cuáles son? 2 por pi, por radio, y todo eso dividido en periodo. Otra opción puede ser 2 por pi, por radio, por frecuencia. ¿De qué va a depender cuál ocupamos? De los datos que estén entregando en el ejercicio. La rapidez angular se representa con la letra W. Y también hay una relación entre el radio, la rapidez angular, y la rapidez tangencial, la cual nos dice que la rapidez tangencial, o también llamada rapidez lineal, es igual a la rapidez angular por radio, que es lo que está abajo anotado. Ahí lo subí un poquito para que lo identifique, que es la relación. La fórmula de la aceleración centrípeta, en este caso, sería igual a la rapidez lineal al cuadrado dividido en el radio.
Otra fórmula también podría ser el radio por la rapidez angular al cuadrado. ¿De qué va a depender cuál ocupa? De los datos que te estén dando en el ejercicio que tengas que desarrollar. No sé si copiaron la fórmula o las tienen anotadas en una parte. Foto. Ojalá que las puedan anotar como formulario. Estoy dando el tiempo si alguien lo quiere escribir. ¿Estamos listos? Perfecto. Bueno, cuando hablamos de la rapidez angular se relaciona con el ángulo que está barriendo por cada unidad de tiempo. Acá la unidad es radian. Hay varios sistemas en realidad, seguramente han visto en matemática, por ejemplo, los grados de la circunferencia que son 360 grados, o también tiene otro sistema que corresponde a 2pi radianes. ¿Ya? Son diferentes sistemas, pero tenemos que saber transformar. Cuando hablamos de la fuerza, ¿qué es la fuerza? Que vieron ustedes el año pasado, por ejemplo, fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza en sí corresponde a la interacción de dos cuerpos, ¿ya? Y tenemos tipos de fuerza, por ejemplo, la fuerza de distancia y la fuerza de contacto, para que entendamos algo básico de la fuerza. Por ejemplo, si yo tomo algo y lo empujo, le apliqué una fuerza, ¿ya? Y también hay una fuerza que hace que se detenga el cuerpo. Por ejemplo, si tengo un cuerpo y lo empujo, le aplico una fuerza, se empieza a mover, porque antes estaba en reposo, pero el cuerpo se detiene. ¿Por qué fuerza se está deteniendo ahí? Por la de roce. Por la fuerza de roce, por ejemplo. También hay una fuerza importante ahí, excelente, ¿ya? La fuerza corresponde a la interacción de cuerpo. Fuerzas de distancia también existen, por ejemplo, los planetas no se tocan, o los cuerpos celestes, los cuerpos cargados eléctricamente, los cuerpos eléctricos, los imanes, etcétera. También están las fuerzas de distancia. Pero ¿cuáles son más típicas o más abundantes? ¿Las fuerzas de contacto o las fuerzas de distancia? Contacto. De contacto, casi todas son fuerzas de contacto y cuesta encontrar a veces un poco de ejemplo para una fuerza de distancia. Cuando hablamos de tercero medio, en este caso movimiento circular, vamos a hablar de la fuerza centrípeta, ¿ya? La fuerza centrípeta, por ejemplo, existe cuando un auto va a dar una vuelta. ¿Qué pasa si el auto da la vuelta muy rápido? Vuelca. Excelente, ¿ya? Entonces, eso va a depender de la cantidad de fuerza centrípeta del movimiento. Hay una segunda ley de Newton, que ustedes vieron el año pasado igual, no sé si se acuerdan algo de la segunda ley de Newton. No, profe. Están tres leyes de Newton: la ley de inercia, la ley de la masa o de la fuerza y la ley de acción-reacción. De la segunda que nos interesa, establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Y mientras mayor es la masa, menor es la aceleración. Por ejemplo, si tengo un camión en comparación con un auto pequeño, al camión le cuesta más adquirir una velocidad y también le cuesta más frenar, porque mayor la masa, menor la aceleración. ¿Ya? Si estoy tirando una caja y está vacía, la voy a tirar más rápido, me va a ser más fácil. Pero si la caja está con peso, está llena de cosas, me va a costar más porque a mayor masa, menor aceleración. La fuerza se mantiene. De esa segunda ley es lo mismo que está acá. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero cuando hablamos de fuerza centrípeta, la aceleración sería la aceleración centrípeta. La fórmula que está anotada ahí, de color negro, dice que fuerza es igual a la masa por velocidad lineal al cuadrado dividido en radio. ¿Y qué significa velocidad al cuadrado dividido en radio? Significa aceleración. Por lo tanto, es lo mismo. Fuerza es igual a la masa por aceleración. En este caso, como hay movimiento circular, hablamos de la fuerza y aceleración centrípeta. No sé si tienen copiado la fórmula de la fuerza, masa por aceleración. Pere. Listo.
Perfecto. Ahí hay varias fórmulas que relacionan también lo que es el movimiento circular. Por ejemplo, algunas cosas importantes. El círculo y una rayita menos significa ángulo. La W, bueno, no es una W, es una letra Y, pero se parece a la W, corresponde a lo que es la rapidez angular. La T minúscula significa tiempo. La L mayúscula significa longitud, o también se puede decir que es la distancia. La T del tiempo, y nos falta ¿qué más? Eso es como lo más importante que está ahí. Bueno, la unidad que está abajo, por ejemplo, los ángulos se pueden medir en radianes, la rapidez angular, radian partido en segundo, el tiempo tiene que estar en segundo, la longitud en metros, la rapidez lineal, también se llama rapidez tangencial, es lo mismo. Se mide en metros partido en segundo, y la aceleración se mide en metros partido en segundo al cuadrado. ¿Existen otras unidades? Sí, pero estas son las unidades más importantes y las unidades que se dicen trabajar. Acá viene un ejercicio, a ver si lo puedo amplificar. Está hecho ya, no puedo modificarlo mucho. Pero lo explicamos igual, ¿ya? Por ejemplo, dice, un cuerpo se mueve con una rapidez constante a lo largo de una circunferencia. Si su rapidez aumenta el doble, ¿qué sucede con la aceleración centrípeta? Ahí lo voy a borrar para que lo intentemos hacer nosotros. No sé si lo hicimos en la clase anterior. ¿Este no está hecho de la clase anterior? No, profe. Perfecto, lo hacemos ahora entonces, lo explicamos ahora. Creo que está ocurriendo, ¿cuál es el cambio? La rapidez aumenta el doble. ¿Qué pasa si la rapidez aumenta el doble? ¿Qué sucede con la aceleración? ¿Cómo calculamos la aceleración? La aceleración se calcula tomando la rapidez lineal al cuadrado partido en radio. Nosotros podemos suponer cualquier número, ¿ya? Por ejemplo, podemos suponer 1, generalmente sale más fácil porque cualquier cosa multiplicada por 1 es más fácil multiplicarlo. ¿Ya? Entonces, para sacar la aceleración necesitamos una rapidez lineal. Por ejemplo, yo puedo pensar que es 1. Y también necesitamos el radio. ¿Ya? ¿Qué es el radio? ¿Cómo se define el radio? ¿O cómo saben ustedes lo que es el radio? Si tengo una circunferencia, ¿cuál sería el radio? ¿La mitad o no? La mitad la mitad de la circunferencia. ¿Sí? O la mitad también se puede decir la mitad del diámetro. ¿Saben lo que es el diámetro? Si tengo una circunferencia... como toda la circunferencia, ¿no? Claro, y la mitad de eso, o sea, del punto medio, es el radio. ¿Ya? El radio también puedo suponer que es 1 metro. Puedo suponer cualquier valor, pero sale más fácil que 1. Si aplico la fórmula de aceleración, tendría que ser la rapidez lineal al cuadrado, o sea, 1 metro por segundo al cuadrado, y el resultado de eso lo tengo que dividir en el radio, que supusimos que es 1. Inventamos que era 1. No te dice valores. ¿Y cuánto da 1 al cuadrado? 1. ¿Y cuánto da dividido en 1? Lo mismo. O sea, me queda 1. El resultado sería 1. Y la unidad metro partido en segundo cuadrado. Ahora, hay un cambio. ¿Qué es lo que va a cambiar? Un cuerpo se mueve con rapidez constante a lo largo de la circunferencia y su rapidez aumenta el doble. Es decir, en vez de ser 1 la rapidez, ahora es 2. Y ahí hago lo mismo, reemplazo los datos. Por tanto, la aceleración centrípeta me queda que va a ser igual 4 al cuadrado partido en 1. ¿Y cuánto sería 4 al cuadrado? O sea, perdón, 2 al cuadrado, está dando el resultado. 2 al cuadrado partido en 1, porque la rapidez aumentó al doble. 2 al cuadrado son 4, y 4 dividido en 1, la nueva aceleración sería
4. Por lo tanto, en conclusión, ¿qué es lo que ocurrió? Se cuadruplicó. Se cuadruplica. Perfecto. Eso sería lo correcto entonces. No sé si le sacaron alguna fotografía, si le quieren sacar. Sí. Vamos a cambiar un Está poco la listo. pregunta, ahora decir la puede desarrollar usted. Un cuerpo se mueve con rapidez constante a lo largo de la circunferencia, si su rapidez y radio aumentan al doble. ¿Qué sucede con la aceleración? Y ahí damos unos 2 minutos para que usted lo intente hacer. Hay alguna persona que me está preguntando, Camila, me parece que te mande alguna información. Por favor, déjame tu correo, Camila, para acordarme después de enviarla en el chat. Te he escrito eso, pero se lo mandé a otra persona. Ya, profesor. Ahí te mando el mensaje, Camila. Ya, ¿estamos listos, chiquillos? ¿Lo trataron de, bueno, lo leyeron y lo trataron de analizar? Sí, profe. ¿Y cuál sería la Profe. respuesta en este caso? A. Ya, revisamos. A ver, la aceleración inicial era 1. Ahora le vamos a cambiar los datos. Es decir, aceleración sería rapidez lineal al cuadrado. Como aumentó el doble, sería 4. Y también la tenemos que dividir en el radio. Y el radio, como era 1 antes, ahora aumentó el doble también. Por lo tanto, el radio ahora es 2. Y 4 dividido en 2 me queda 2. Es decir, aumenta al doble. Y en ese caso sería, se duplica, que es lo mismo, ¿cierto? Que aumenta el doble. Sería la A, correcto. ¿Ya? Voy a dejar de compartir para pasar al siguiente ejercicio. Dame un segundito, déjame borrar algo del ejercicio que lo tengo resuelto ahí. A ver si lo comparto. Ese es el 2. Bien, damos 2 minutos para que usted lo intente hacer primero. ¿Así lo alcanzan a ver bien igual o no? Sí. Ya, así le alcanzan a enviar el correo al tiro a la compañera.
Jorge, por ejemplo, del ejercicio que estábamos proyectando, ¿has hecho algo? ¿Qué hiciste primero? ¿Qué se te ocurrió hacer? Usar la fórmula, Buscaste 2 una por fórmula, pi, ¿ya? ¿Y qué 2 fórmula por pi, buscaste? la de 2 por pi por radio partido en periodo. ¿Ya? ¿Y ya llegaste a algún resultado? En eso estoy. Perfecto. No me dio, pero me dio un resultado parecido al C. ¿Por qué no te da el resultado de la alternativa? ¿Transformaste algo quizás que no Creo que algo lo hice mal, pero no sé qué. Ya, revísalo. No, no me da, pero Pero sigue revisando cuál puede ser el error, pues. Tendrá que haber algo ahí. Bien, vamos a revisar. Tiempo de revisar. Para ver qué intentaron hacer. A ver, está, por ejemplo, Diego Roja. Sí, profe. Ya, Diego, ¿qué hiciste tú del ejercicio? Coloqué la fórmula primero de la velocidad tangencial, ¿Ya? que no sé si está bien la fórmula. ¿A qué alternativa llegaste? No, y queda media, profe. Ah, yo no la terminaste. No. A ver, yo partiría, por ejemplo, como cualquier ejercicio de química, física o matemática, analizando los datos que me están entregando. Por ejemplo, tengo una frecuencia de 4.620 revoluciones por minuto. Si quiero ocupar la frecuencia, no me sirve esa frecuencia porque está en otra unidad de frecuencia, que son las revoluciones por minuto. Tendría que calcular la frecuencia. Sería una opción, el transformarla a Hertz. Y la frecuencia se calcula tomando los ciclos, revoluciones, vueltas, dividido en tiempo, el tiempo en segundos. ¿Ya? El otro dato que me están dando, me dan el diámetro. El diámetro corresponde en este caso a 8 centímetros. El diámetro no me sirve en nada porque ninguna forma dice diámetro, pero del diámetro puedo sacar el radio, que es la mitad. ¿Cuánto sería el radio? 4. Y si tengo el radio 4 centímetros, tampoco me sirve porque tiene que estar en metros. Por lo tanto, el radio lo tengo que transformar en metro. ¿Cuánto sería los 4 centímetros pero en metros? ¿Cómo transformo de centímetro a metro? Multiplicando. No, dividiendo. ¿En cuánto se divide? ¿Cuántos centímetros tiene el metro? 100. Por lo tanto, Bien. tengo que dividir en 100. ¿Y cuánto sería? 4 entre 100. 0,0. ¿Cuánto? 4 entre 100. 4 dividido en 100. ¿Cuánto da? Con decimales, 0,04. 0,04. O sea, corrimos 2 veces la coma. Y ahí lo tengo en metros.
ese dato me puede servir, porque varias fórmulas dicen radio. Podemos sacar al tiro la frecuencia, ¿sí? O la sacamos abajito. ¿Qué otro dato más tengo? No tengo ningún más dato. ¿Ya? Entonces, insertar, cuadro de texto. Vamos a calcular la frecuencia. La frecuencia es igual a ¿qué? A los ciclos partido en el tiempo. Por lo tanto, frecuencia es igual a ¿qué? ¿A cuántos ciclos? Lo que tenemos que transformar son las 4620 revoluciones por minuto a hertz. ¿Cuántas revoluciones tengo? 4620 ciclos, vueltas, oscilaciones, giros, son sinónimos. Y lo tengo que dividir en tiempo. ¿En cuánto tiempo lo divido? $4,620 revoluciones por minuto. ¿En cuánto tiempo lo divido? 60. En 60, porque ese minuto lo tienes que tener en segundos. ¿Cuánto da? 77. ¿Y la unidad de frecuencia cuál es? En el sistema internacional. Hertz. Entonces ya tengo un dato más, un dato extra. No tenía el radio, pero lo podía sacar de una otra manera. No tenía la frecuencia, pero tenía las revoluciones, por lo tanto también podía sacar la frecuencia. Y si tengo estos datos que tengo en este momento, ¿cuál fórmula me podría servir para calcular la velocidad lineal o tangencial, que es lo mismo? La de 2 por pi, po. ¿Ya? Deja anotarla. Rapidez tangencial o lineal es igual a 2. Voy a copiar pi de acá. 2 por pi. ¿Ya? ¿Por qué más? Por radio partido en periodo. ¿No? Está el por. Ahí está el por radio, ¿ya? ¿Qué más? Dividido en periodo. Tendría que tener el periodo, no lo tengo. Igual sería fácil, si la frecuencia es 77, el periodo sería 1 partido en 77. Pero quizá hay otra fórmula que es más rápida, más simple. La otra fórmula de rapidez tangencial, ¿cuál es? La que tiene frecuencia, ¿cómo es? Lo mismo, pero con frecuencia al final. ¿Ya? O sea, te queda 2pi por Se le radio multiplica por por frecuencia. frecuencia. Por lo tanto, si veo los datos, me conviene aplicar esa fórmula. La otra igual te sirve, pero es más largo, te debe demorar más, te puede enredar, puede llegar a otra alternativa. Bien, aplicamos esa fórmula. Entonces, si nos vamos a la alternativa, el resultado, lógicamente, la rapidez tangencial o lineal se mide en metros por segundo. Si te fijas, está, en gran parte de la alternativa está en pi. Por lo tanto, ¿será necesario ponerle 3,14 al pi? No, No, porque al final tenemos que ver la alternativa en pi, o sea, ¿para qué? Entonces, simplemente, la rapidez tangencial va a ser igual a la multiplicación de 2 por pi por es la B. el radio. ¿Cuánto era el radio? ¿0, cuánto? 0,04. Es la B. El por no me tomó. Ahí está el por. 0,04. Y también tenemos que multiplicarlo por la frecuencia, que era 77 Hz. Entonces 77 por 2 y por 0,04. 6,16. ¿Alguna consulta, los compañeros? No, profe. No, Ninguna. No, profe. Lo voy a agrandar un poquito antes de salir de ahí, para que si le quieran sacar alguna fotografía, por ejemplo. ¿Listo? ¿Estamos listos? Sí, ¿Estamos profe, listos? listo. Ya, perfecto. Lo dejáis de compartirlo, comparto al tiro el siguiente ejercicio.
Bien, ahora sí, compartir. Bien, estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Y lo voy a agrandar por mientras, para que lo leamos. Bueno, dice, en el lanzamiento del martillo en un plano horizontal, bueno, en la fotografía te muestra todo, hay una cadena de 80 centímetros y el martillo tiene 23 kilos de masa. ¿Cuál es la fuerza? ¿Qué fuerza en número entero, o sea, tienes que aproximar al entero, se debe aplicar o debe aplicar al deportista si el martillo da un giro completo en 1,2 segundos? Si analizamos los datos, ¿cuáles son los datos que nos están dando? La masa del martillo. ¿Saben lo que es el martillo, cierto? Sí, ¿Qué sería el martillo de lo que estamos viendo en la fotografía? eso se gira hasta que después se tira así como lo más lejos que se puede. Claro, el martillo es como la pelota, porque algunos pueden pensar que el martillo es para clavar, ¿no? No es para clavar, Es como una bola de acero. es una bola de acero, ¿sí? Es- Sí. Ya, entonces tenemos el martillo de deporte, no el martillo de herramienta, que tiene una masa de 23 kilos. Hay una parte que dice, si el martillo cada giro completo cada 1,2 segundos, o sea, se está demorando 1,2 segundos en dar una vuelta. Eso es periodo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Por lo tanto, tengo 1,2 segundos de periodo. Y el otro dato que me están dando es el radio, 80 centímetros. Pero el radio, como se dan cuenta, en paréntesis, lo ordenaron en metros, porque tiene que estar en metros. Damos 2 minutos para que lo intente hacer. Lo comparto al tiro, se me cerró. Ahí sí. Diego Valenzuela, ¿estás presente? No vino Diego Valenzuela. ¿Solán? ¿Arellano? ¿Tampoco está Solán? ¿Fernanda Rojas? Fernanda, ¿qué has hecho del ejercicio? ¿Qué llevas hecho? ¿O ya llegaste al resultado y lo hiciste, ya lo terminaste? Ya, ok. Javiera Cárcamo, ¿cómo vas? ¿Qué llevas hecho? Profe, ¿Sí? es que aquí, ¿qué tenemos que llegar? ¿Qué fórmula tenemos que lograr encontrar? Eso es lo que están pensando ustedes primero, antes que se lo diga yo. La pregunta ¿cuál es? ¿Qué fuerza? Tienen que sacar la fuerza.
¿Sería la fuerza normal o sería la fuerza centrípeta? Si hablamos de movimiento circular, Centrípeta. ¿ya? Centrípeta. Entonces, si alguien anotó la fórmula de la fuerza centrípeta. Bien, ¿lo podemos hacer entre todos para avanzar? Sí. Ya, perfecto. Insertar cuadro de texto. Primero, ¿me pueden decir cuál es la fórmula de la fuerza centrípeta? FC, fuerza centrípeta. M. Ya, la masa, que tiene que estar en kilogramos. ¿La tenemos la masa en kilogramos o no? No está en... ¿Sí? Ah, sí. Sí, En 23. Perfecto, ya la tenemos ese dato. ¿Y por qué lo multiplicamos? Por velocidad tangencial al... ¿Cuadrado? Sí, al cuadrado partido en radio. Ya, eso es lo mismo que decir aceleración centrípeta. ¿Tenemos la aceleración centrípeta? ¿Sabemos cuánto es la aceleración? 1,2 segundos. Ese es el periodo, pero la aceleración la tienes. Dentro de los datos está lo que es la aceleración. No, no está. profe. No, no está. Entonces, esa fórmula en sí, como está ahí, no te serviría. Pero para que la puedas ocupar, hay una opción. Tendrías que Velocidad calcular la tangencial. aceleración. O sea, antes de ocupar la fórmula, ¿dónde? Velocidad tangencial partido en radio. O Claro, sacar la antes de velocidad. ocupar la fuerza, la fórmula de fuerza, tendrías que calcular la aceleración. Y para calcular la aceleración, sería igual a la rapidez lineal al cuadrado partido en el radio. El radio, 0,8 metros. ¿Y la rapidez lineal la tienes? ¿Sabes cuánto es la rapidez tangencial o también llamada rapidez lineal? ¿Está dentro de los datos o de los números que te entregaron? No. Entonces, para poder sacar la aceleración antes, ¿qué tendrías que calcular? La rapidez tangencial. Y con esos datos, con la masa, con el periodo y con el radio, ¿qué fórmula te podría servir para calcular la rapidez tangencial? ¿Esa o no? 2pi por radio partido en periodo. Sí, esa. Entonces, al final, vamos a tener que aplicar tres fórmulas. Las puse al revés, ¿se dan cuenta? Porque ¿cuál es la primera que vamos a ocupar? La de abajo. Esa, Después la la de... segunda y después está la tercera. En ese orden las sí, porque tendríamos que tenemos que ocupar. buscar la aceleración primero, ¿no? Pero para sacar la aceleración, tienes que multiplicar la rapidez lineal al cuadrado y tampoco la tienes. Por lo tanto, lo primero que tendrías que hacer es calcular la rapidez. Y una vez que tienes la rapidez, la aceleración. Y una vez que tienes la aceleración, Ah, ok. lo multiplicáis por la masa para tener la fuerza. Entonces nos quedaría rapidez tangencial o lineal 2. En este caso, ¿nos conviene mantener el pi o nos conviene multiplicar al tiro o reemplazarlo por 3,14? Multiplicarlo al tiro. ¿Por qué? Porque en la alternativa está en Newton. Perfecto. No está expresado en pi. ¿Cuánto es el radio? 0,8. Entonces ahí tenemos 2 por pi por radio. Y todo ese factor, toda esa multiplicación, todo ese resultado lo tenemos que dividir en ¿cuánto? En el periodo. En este caso el periodo sabemos que es 1,2. ¿Cuánto da la rapidez lineal o tangencial? 4,18. A mí no me dio lo mismo. Por favor, ¿pueden calcularlo para que lo comprobemos? $4,186 periódico.
No, a mí tampoco me da lo mismo. Mónica, ¿a ti cuánto te da? Mónica Rojas, ¿cuánto te dio la multiplicación del 2 por 3,14 por 0,8 y ese resultado dividido en 1,2? No sé si me podrás escuchar, Mónica. O Javiera, ¿cuánto te da a ti? 4,18. Ah, ya. Estamos bien, Jorge. No era para asustarte, era para que el resto también tratara de hacer algo. Si lo dejamos con 3 decimales, ¿lo podríamos dejar ahí o no? Es 86. Pero el 6 es Otro 6. periódico. Pero después viene otro 6. El cuarto decimal también es 6. Cuando está en 5 más y lo queremos acortar en 3, tendría que ser ahí aproximado a 7. Sabemos cuánto es la radial lineal. Ahora podemos calcular lo que es la aceleración. Y la aceleración corresponde a la radial lineal al cuadrado y ese resultado lo tenemos que dividir en el radio. Sacamos la aceleración. 5,230. ¿Cuánto te dio? 5,233. No, ahora sí que no te creo, Jorge. Estás multiplicando 4,187 al cuadrado por 4,187. Ah, ya, ya. Es la aceleración en rapidez lineal al cuadrado partido en radio. 21,91. ¿Estamos con cuántos decimales? ¿Con 3? Llegamos con 3. 9, 1. ¿Y después cuál viene? ¿El último decimal? 3. ¿Estás seguro? Mi calculadora lo dice. Tienes que fijarte en el cuarto decimal, el cuarto número después de la coma. ¿Qué número es el cuarto número? 7. Ya, pues. Entonces, ¿qué va a pasar con el tercer decimal? ¿Es 3 o 4? 4. Y ahora que tenemos la aceleración, podemos calcular la fuerza. La masa era 23 y la aceleración 21,914. ¿Y el resultado cuál sería? 11,045. No está dentro de las alternativas, teníamos mal. Estamos multiplicando la masa, que son 23 kilos, por la aceleración, que es 21,914. 504. 504. Sí. Y la unidad de fuerza, Newton. ¿Consulta? ¿Lo copiaron o lo fotografiaron? Foto. ¿Listo? Sí. Deje de compartir un poquito. Les proyecto al tiro el siguiente ejercicio. Que encontré otro.
Un tren toma una curva cuyo radio de curvatura es 500 metros con una rapidez de 30 metros por segundo. ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta en estas condiciones? ¿Damos el tiempo que lo pueda hacer? Vicente, ¿llegaste a algún resultado? ¿Calculaste la aceleración centrípeta? Voy a proyectar un poquito el ejercicio anterior si alguien no alcanzó a fotografiarlo o a sacarlo. Bien, no sé si me escucha Javier Acárcamo, ¿cuánto sería el resultado? Excelente, Gabriel Jara. Metro partido en segundo al cuadrado. Si analizan los datos, Javiera, tenemos, por ejemplo, el radio y la rapidez tangencial. Y la pregunta es la aceleración. Entonces, si tienes como datos el radio, que son 500, y también tenéis la rapidez lineal o tangencial, que corresponde a 30 metros partido en segundo, y te piden la aceleración, lógicamente la fórmula que tendrías que ocupar es la fórmula de aceleración principal, que corresponde a la rapidez lineal al cuadrado, es decir, 30 por 30, y ese resultado lo divide en el radio. ¿Es la B? Y llega una respuesta, como dicen mucho en el chat, de 1,8 metros partido en segundo al cuadrado. ¿Le sacaron fotografía o la copiaron? Sí, profe. Perfecto. Voy a buscar el último ejercicio que alcanzamos a hacer. Dice: un niño amarra una soga a una piedra y le hace girar como se muestra en la imagen. La piedra realiza un movimiento circular uniforme, girando con 7 pi radianes por segundo. Calcular el ángulo que barre el radio de giro en un tiempo de 2 segundos. Empecemos a analizar los datos. ¿Cuáles son los datos que nos están dando? Voy a hacerlo acá mejor. ¿Cuáles son los datos que me están entregando? ¿Cuáles son las cosas que están con rojo? ¿A qué corresponde? Por ejemplo, el 7 pi radianes partido en segundo. ¿Qué es? Nos están entregando los segundos y el radio. No te entregan, el tiempo te lo entregan, sí, en segundos, claro, pero no te entregan, La velocidad tangencial. no es la tangencial, porque la tangencial se mide en metros partido en segundo. Esta es la rapidez angular, que se representa con la letra W. Y el otro dato que te está entregando es el tiempo, que no es lo mismo que periodo. El tiempo, 2 segundos. ¿Qué fórmula, con esos dos datos, te sirve para calcular lo que es el ángulo?
¿Tienen alguna fórmula en mente o anotada en su cuaderno que calculen el ángulo a través del tiempo y de la rapidez angular? Me vuelvo a una diapositiva que vimos hace un rato atrás y que también está dentro del video número 2 que hicieron a fines de marzo. ¿Qué es esa diapositiva? ¿En qué fórmula se relaciona el ángulo o tiene el ángulo, rapidez angular y el tiempo? Radianes partido en segundo. ¿Cómo? Radianes partido en segundo. ¿O no? Radian partido en segundo. Esa es la unidad. ¿Ya? Ah, ¿Qué significa el circulito y una rayita menos? Ángulo. ¿Qué significa la letra W? Rapidez angular. ¿Qué significa la T? Tiempo. Eso es importante. Hay varias fórmulas importantes que usted puede ocupar dependiendo el ejercicio que le den en la siguiente clase o el día de la prueba. De esa fórmula, por ejemplo, ¿cuál te podría servir? La que tiene el signo menos. O sea, como la que se parece al signo menos. ¿Ya? El ángulo es igual a ¿qué? A la rapidez angular por tiempo. Entonces, si quisiéramos calcular el ángulo, anoto la fórmula. El ángulo es igual rapidez angular multiplicado por tiempo. ¿Qué onda? Se me cambió. Ahí sí. Reemplazamos los números. El ángulo me queda que es igual a ¿qué? A la rapidez angular, es decir, 7pi radianes partido en segundo. Lo tenemos que multiplicar por el tiempo, que son 2 segundos. ¿Y cuánto me queda eso? 14. Pi radianes. ¿Qué pasa con el segundo? ¿Qué pasó con el segundo? Se elimina, está arriba y abajo, chao. Y 7 por 2, 14. 14 pi radianes. Y acá hay un dato importante. Los 360 grados, que es el sistema sexagesimal, equivalen a 2 pi radianes. Y eso corresponde a una vuelta completa. Y dentro del mismo ejercicio se preguntan a cuántas vueltas corresponden esos 14 pi radianes. ¿Cuántos serían? Si una vuelta son 2 pi, 14 pi, ¿cuántos son? 7. 7 vueltas. ¿Ya? Si no lo entendiste tan rápido como lo dijo el compañero, tendrías que hacer una relación simple, una regla de 3. Es decir, 2pi equivale a una vuelta. Si yo tengo 14 pi, equivale a x. El despejar la x en forma cruzada, 14 por 1 dividido en 2, la respuesta que llega va a ser 7. Siete vueltas. ¿Damos el tiempo de copiarlo si alguien no lo ha copiado? ¿O fotografiarlo? ¿Le sacaron la fotografía? ¿O lo copiaron? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Hay más ejercicios que no alcanzamos a hacerlo por tiempo, pero en la siguiente clase, el siguiente martes, vamos a continuar trabajando en ejercicio. Es importante que ojalá tengan un formulario y ustedes identifiquen las fórmulas que pueden ocupar. Es importante que cuando hagan un ejercicio de química o física o matemática empiecen a analizar los datos. Y dependiendo de los datos que tengan, ustedes vean qué fórmulas pueden ocupar.
por lo menos en física, existe más de una fórmula posible para ocupar. Y la que ustedes van a ocupar, la idea es que ustedes vean cuál le va a servir o cuál es más corta, dependiendo de los datos que tengan. Y también es importante que se fijen en la unidad que están en las cosas que le están dando. Por ejemplo, en varios ejercicios que hicieron hoy, el radio no estaba en metro, y ustedes tienen que pasarlo a metro. ¿Consultas? Ninguna. Simplemente recordar que la prueba, ustedes mismos la fijaron para el día 22, ¿sí? Para Sí. 3 semanas más, estamos a 1. Y 22, estamos seguros, ¿no? Sí, 22, para el 22, martes 22, y esa sería la última nota del primer semestre. No sé si hay alguna consulta antes que me vaya. No, ninguna. Que tengan No, bonita profe. semana. Chao, que esté No, bien. profe. Igual, que estén bien. Chao, Igual profe. usted, profe. Chao, nos vemos. Ah, profe.